La feria está muy bonita, muy llena de gente y no hay mucho aire. Pero bueno, aquí estamos. Gracias, Dan, por estar aquí. Llegó anoche. Y vamos con esta presentación de un libro que a mí me trae muchos recuerdos y bueno, ya iremos conversando. Dos libros han dado comienzo a la serie Páramo del Instituto Caro y Cuervo. Esta serie, que tiene esta presentación tan bella, honra al helenista Jorge Páramo Pomareda y se inicia con un ISBN de 2015. El primero es el del investigador brasileño Idelber Avelar, un libro que se llama Transculturación en suspenso, los orígenes de los cánones narrativos colombianos, que se va a presentar en un programa especial de la emisora virtual CIC Radio del Instituto, mediante una conversación del autor y el decano del seminario Andrés Bello, que es la unidad académica del Instituto Caro y Cuervo, Juan Manuel Espinosa. El viaje de ida y vuelta de todo intercambio cultural, así se produzca entre grupos en relaciones asimétricas de poder, sirve como clave de lectura para la literatura del siglo XIX en el libro de Avelar. Ingermina o La hija de Calamar de Juan José Nieto, Manuela de Eugenio Díaz Castro, María de Jorge Isaacs y Frutos de mi tierra de Tomás Carrasquilla. El segundo libro de la serie Páramo que se inicia y tiene larga cola detrás, afortunadamente, Los caminos del afecto, que presentamos esta tarde con la presencia de su autor, Daniel Balderston. Es un libro encantador para mí en muchos sentidos. El título proviene de la frase empleada por Fernando Vallejo en su libro sobre Barba Jacob, que quienes hemos tenido que enseñar eso que llaman aprestamiento para la investigación o simplemente investigación, hemos leído con los estudiantes por ser un modelo justamente de eso. A mí me une a Daniel Balderston y van a perdonar la primera persona. No me gusta el plural majestático ese que usan los políticos, el nos, hemos hecho, hemos dicho. Prefiero el descarado mí y yo. Me une a Daniel mi propio camino de afecto. Hace ya muchos años, más de los que me atrevo a confesar, Daniel. En ese momento Daniel era profesor de la Universidad de Iowa y nos acompañó en el primer ciclo Rosa Académico, un espacio intelectual que por razones conocidas intentó ser cancelado por algunas dignidades eclesiásticas asusadas por la prensa católica de distintas tendencias y además muy metida en el Facebook y en el YouTube y todas esas cosas que a mí me parecían aburridoras, pero que ahora aprendí a manejar también, porque si ellos pueden, ¿por qué yo no? Digo yo. El ciclo Rosa continúa. El ciclo académico se llama Hoy Fronteras y continúa convocándose en la Pontificia Universidad Javeriana, y el ciclo Rosa de cine sigue y va a estar buenísimo este año. Daniel es hoy Mellon Professor en la Universidad de Pittsburgh y en este volumen Los caminos del afecto pasa por el ciclo Rosa académico al incluir Baladas de la loca alegría. Este texto fue publicado por José Fernando Serrano, quien estaba por aquí hace un momento, en el libro Otros cuerpos, otras sexualidades, editado por de la Pontificia Universidad Javeriana por la editorial de la universidad. Como señala Dan en la introducción para Los caminos del afecto, una serie de preguntas han ido llevando a debates que se inician académicamente en la década de los 80. En 1988, en el Congreso de Estudios Queer en Yale, seguirían simposios como el de Berkeley, el de New York University, el de City University of New York, del centro graduado de esa universidad.
La creación del Grupo de Estudios de la Sexualidad en la Latin American Studies Association, LASA, presidido por Dan entre 1992 y 1995, posicionó definitivamente el debate sobre sexualidades minoritarias en la agenda académica. Y para quienes estábamos buscando afinidades en asuntos que también comenzaban en nuestro país, el hecho de que LASA tuviera ese espacio académico, pues fue también una forma de encontrar, y de hecho así encontré a Dan en la lista de LASA y a raíz de una de sus publicaciones. En ese camino del afecto, en el mío, está también José Quiroga, de Emory University, quien nos visitó para presentar un libro sensacional, Tropics of Desire. La lectura de Voces de fin de siglo de Silvia Molloy en nuestro seminario de género, preguntas y los estudiantes que han hecho de esas preguntas objeto de trabajo en sus estudios de posgrado, interrogando a la filosofía, la literatura, la vida, todo eso hace parte de mis caminos del afecto con Dan Balderston. Gracias, Dan. Bienvenido una vez más a Colombia, esta vez a una casa que parecería a muchos inesperada, el Instituto Caro y Cuervo, con las dos divinas autoridades, como yo les digo todas las mañanas cuando los saludo. Lo digo porque al Instituto Caro y Cuervo le han preguntado por qué lleva su emblemático Thesaurus a medios electrónicos, por qué nos estamos ocupando de las lenguas indígenas en aparente abandono del castellano, por qué el cuerpo docente e investigativo se ha tenido que someter a ser parte del sistema colombiano de ciencia y tecnología, y por qué ahora hay un comité editorial si la estábamos pasando tan bueno como cuando nos obligó una ley de la República a publicar la obra completa de Laureano Gómez. Aprovecho la oportunidad de esta presentación para agradecer a quienes están acompañando estos procesos, que dialogan con la tradición, es verdad, en el espíritu de la hospitalidad, que nos ha puesto de presente Giovanna Borradori en la filosofía en una época de terror, diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida, y al invocar a Jürgen Habermas, obviamente tengo en el trasfondo a mi querido amigo y enemigo de todos los días, discutiendo cositas, Guillermo Hoyos, también en la hospitalidad. La hospitalidad pura e incondicional, la hospitalidad misma se abre, está de antemano abierta a cualquiera que no sea esperado ni esté invitado, a cualquiera que llegue como visitor, absolutamente extraño, no identificable e imprevisible al llegar un enteramente otro. La hospitalidad incondicional, que no es aún ni jurídica ni política, es, sin embargo, la condición de lo político y lo jurídico. La Corte Constitucional nos ha ido mostrando que es posible, a pesar de cómo está hoy. Gracias, Daniel, por iniciar la serie Páramo. Y ahora nos vamos a poner a conversar usted y yo. Bueno, gracias Carmelita. Y digo públicamente que es gracias a Carmelita que se inició mi larga etapa colombiana. Cuando me invitó al Ciclo Rosa hace ya 15 años y después me invitaron a la Javeriana y a la Universidad de Antioquia, etc. Así que ya son muchos años de compartir ideas y proyectos, y estoy muy agradecido con ella y el Ciclo Rosa y la larga trayectoria con investigadores de aquí y las idas y venidas de los estudiantes. Bueno, este libro reúne artículos míos. El más viejo es el que escribí con José Quiroga sobre la novela en francés Massimissa de Jorge Ricardo Gómez, seudónimo, una novela escrita directamente en francés por un diplomático que pasó por acá y que decidió escribir una especie de prequel
pornográfica de Alan María de Jorge Isaacs. Pero la mayor parte de los ensayos tienen que ver con lo que Hobsbawm y Terence Ranger dieron en llamar la invención de la tradición, cómo se inventa, se forja, se recupera una tradición queer en América Latina. El núcleo de la idea que se va desarrollando en los varios ensayos ya estaba bueno, yo publiqué un libro en el 98-9, El deseo, enorme cicatriz luminosa, en Caracas, y hubo una segunda edición en Rosario, Argentina, en el 2004. Y luego en el 2005, José Quiroga y yo dimos un ciclo de conferencias en Buenos Aires sobre que se dio a llamar Sexualidades en Disputa, pensando en el título de Judith Butler. Eso lo publicó el libro de Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí hay un ensayo sobre tradiciones, donde estudiamos los ecos de algunos textos importantes. El ejemplo más importante en ese ensayo son los ecos del Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig, que rastreamos en 3 novelas, una novela corta de un cubano, En el Paz, una novela de un argentino, Osvaldo Bazán, y Tengo miedo torero, del recién desaparecido Pedro el Bebé. Pero también notamos que con la novela En breve cárcel de Silvio Molloy hubo también una serie de ecos, siendo el más importante El círculo imperfecto de Alicia Plante. Entonces, lo que vengo desarrollando en este libro es más bien una serie de recuperaciones de cosas de fines del 19 y comienzos del 20, el mismo periodo que trabaja Silvio Molloy en Voces de fin de siglo, la recuperación de la figura del hombre, del poeta y del corresponsal de Porfirio Barba Jacob, Miguel Ángel Azurro Osorio, etcétera, etcétera, Maín Jiménez, por parte de Fernando Vallejo, y cómo de algún modo Fernando Vallejo se inventa a través de esa recuperación de la figura de Barba Jacob, y hago lo mismo con una serie de otros textos de varias latitudes, por ejemplo con el cuento largo o novela corta Un hombre muerto a puntapiés de 1928 del ecuatoriano Pablo Palacio. Creo que todavía, bueno, para explicar un poco la idea, una tradición queer actual no comienza de la nada, y para irse forjando ha necesitado, una de las cosas que ha necesitado hacer es la recuperación de figuras pioneras, en algunos casos bastante remotos, y eso ha sido muy importante en la creación. Por ejemplo, sin duda figuras como Jorge Elson o Martín Adán son importantes para la literatura queer peruana actual, y en Colombia, además de la figura que estudio aquí de Barba Jacob, también se ha recuperado últimamente. Ha habido reediciones de las varias obras de Bernardo Arias Trujillo, que antes estaban más que inaccesibles en ediciones de muy pocos ejemplares hechas en Manizales, y ahora se puede leer
la mayor parte de esa obra de los años, bueno, el autor se suicidó en el 36, entonces ha sido bastante notable el esfuerzo por recuperarlo, a pesar de los altibajos de su producción literaria. Su novela más importante, Por los caminos de Sodoma, es una novela ridícula y divertida, y sin duda también muy sorprendente para la época, igual que su poema Robbie Nelson sobre un marinero de Buenos Aires. Bueno, para dar un ejemplo que no está en el libro, quería leer un soneto de 1908 de un uruguayo, Ángel Falco. Viene del libro La vida que canta, y el soneto se llama Flor Neutra. 1908, hace 107 años. Cuando beso tu rostro de Febo o de Madonna, siento que se arrodillan mis sadismos ateos, y cuando a mis abrazos tu cuerpo se abandona, tu incierto sexo olvidan mis inciertos deseos. En la Grecia divina ceñirían corona tus ambiguos hechizos que dan raros mareos. Fueras Dios por hermoso como aquel de Crotona, y al laúd te ensalzara el del anciano de Teos. Tus sacras desnudeces, tus formas de Ginandro, el lujo hubieran sido del lecho de Alejandro, que por ti desdeñara las hembras de Citeres, y como el Antinoo, favorito de Adriano, lleno de gracia ungido, tuviese un dios pagano entre todos los hombres y todas las mujeres. Bueno, supongo que con eso podemos... 1908. Y nosotros todavía aquí en algunas discusiones, algunas personas parqueadas un poquito antes de 1908, en términos de acoger lo que no le permiten existir, tantas cosas aquí en este país. Pero bueno, ahí vamos. Regresamos a varios diálogos. De hecho, algunas de las preguntas están planteadas en la introducción, las preguntas que han ido proponiéndose desde la academia para que las contestemos desde distintos lugares. En la introducción nos señala Dan, algunas de las cuestiones que se han debatido a lo largo de 2 décadas son qué textos se escribieron en América Latina que hablaran directa u oblicuamente de sexualidades minoritarias, cómo se relacionan los discursos literarios de las diferentes épocas en América Latina, sobre todo en el siglo XX, con los discursos de la medicina, el derecho, la sexología y la psicología sobre temas LGBTI. ¿De qué manera se pueden leer algunos textos canónicos latinoamericanos en clave queer? ¿Cómo se ha ido modificando la construcción social de la sexualidad en los diversos países y regiones de América Latina a lo largo de 120 años? Todas estas preguntas han ido produciendo una literatura importante en términos académicos, espacios de investigación nuevos. Me honra decir que nuestra casa, mi casa de la Universidad Javeriana, fue pionera en algunas publicaciones. Está aquí su editor, Nicolás Morales Tomás, y cuando comenzamos con estas publicaciones, pues la cosa tampoco fue fácil. Ya hoy en día es algo que está instalado en el espacio académico y nosotros sentimos que es posible hablar de estos temas y hacer un curso como el que gracias a la Comisión Fulbright hizo Daniel en la Pontificia Universidad Javeriana. Y si estamos en Feria del Libro, yo le pediría y le preguntaría a Daniel algunas obras que recomendaría para mirar y enseñar. Aquí están algunos de sus alumnos de aquel curso. ¿Recomendaría algunas cosas? ¿Miraría algo? ¿Por dónde empezaría?
Recuerdo en su clase la lista, como profesor muy organizado que es, nos envió la lista con 6 meses de anticipación y en el mercado prácticamente no había nada. Tuvimos que importar bastante, afortunadamente tuvimos el tiempo de hacerlo. Ya ahora están aquí todos ellos por ahí en la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, lo que me viene interesando en este libro son textos de fines del XIX y principio del XX. Entonces, por ejemplo, Bon Criollo de Adolfo Camiña, hay una reedición de una traducción al español en el stand del Fondo de Cultura Económica, creo. Por lo menos estoy casi seguro que está ahí. Yo creo que voy a pedir sus bolsas que tiene por ahí de compras, sí, y voy a irlos poniendo aquí. He hablado con mi colega Juan Duchesne Winter, el director de publicaciones del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, para ver si podemos reeditar una novela muy buena, a diferencia de la de Arias Trujillo, que es Pasión y muerte del cura Deusto, un romance entre un cura vasco y un monaguillo gitano judío en Sevilla, una novela que se publicó en el año 23 o 24 por Augusto Dalmar, así que estamos hablando de hacer una reedición de esa obra. Otras 2 novelas que son más o menos de ese periodo son El Ángel de Sodoma de Alonso Hernández Catá, cubano-español. Hay una reedición de eso ahora en Stock Zero, que es una editorial en Estados Unidos de un argentino que hace libros a pedido, ¿no? Libros on demand. Y también otro libro otro clásico que se ha recuperado es una novela carcelaria, Hombres sin mujer, de Carlos Montenegro, otro hispano-cubano que se publicó en el 35 y que ahora se puede conseguir en edición cubana, creo que de letras cubanas. Lo que todavía haría falta, a mi parecer, sería una antología que abarcara varios países latinoamericanos, que recuperara cosas como Flor Neutra de Ángel Falco de 1908, algunos de los cuentos de la argentina Salvadora Medina Urrubia. La Biblioteca Nacional Argentina ha reeditado sus obras de teatro, pero sus cuentos, hay varios cuentos de Maléfico que son de la década del 10. Ella era muy famosa como feminista anarquista y como la mujer de Natalio Botana, el editor del gran diario popular de la época crítica, y se dio la casualidad de que fuera también la tía de uno de los grandes escritores gay de fines del siglo XX, de Coppi. Entonces la tradición familiar de la tía, creo que tía abuela, lesbiana, anarquista, feminista, se continuó en la obra en francés en gran parte del sobrino nieto. Entonces, a mí me parece que algunas de las cosas importantes de las primeras décadas del 20 son accesibles o podríamos reeditarlos sin problema de copyright ahora. Claro que hay otra literatura menos oculta sobre este tema, que comienza más que nada con el beso a la mujer araña de Manuel Puig. Y de esa novela para acá hay muchísimas obras en muchos países.
a veces una literatura que parece audaz en el momento de su publicación y a los 4 meses mucho menos, que creo que fue el caso de una novela de un barranquillero que después se llevó al teatro. En fin. Al diablo la maldita primavera, claro está. Que se puede leer gozosamente. Valledupar, que es el gentilicio de Valledupar. ¿Cuál es el gentilicio de Valledupar para los de vallenatos? Vallenatos, sí, el escritor vallenato. Vallenatos, sí. Bueno, pero se deja leer y se deja gozar y se deja planchar también con la música que tiene ahí adentro. De todas maneras, hay otra vertiente que me parece importante y es la vertiente crítica de tener una mirada queer para comenzar a leer cosas que antes no se leían en esa clave. Pienso en la sorpresa que para muchas personas fue el libro de Fiol Mata sobre Gabriela Mistral, o una lectura en clave queer, por ejemplo, de la relación de los poemarios y en particular quizá de la Condesa Sangrienta de Pizarnik. Sí. Bueno, en este libro hay un ensayo sobre la relación amistosa, atormentada entre Pizarnik joven y Silvina Ocampo vieja. Silvina Ocampo obviamente sirvió de modelo para Pizarnik de lo que era ser escritora, una escritora transgresora en Argentina. Pizarnik se enamoró perdidamente de ella y Silvina creo que no le hizo mucho caso. Todo esto muy poco tiempo antes del suicidio de Pizarnik. Pero en la reedición muy ampliada ahora del diario de Pizarnik hay muchísimas cosas sobre Silvina Ocampo, mucho más de lo que registro en ese ensayo. Es evidente que la relación de Pizarnik con Silvina Ocampo y de Pizarnik con Silvio Molloy fueron relaciones que eran importantes para su creación poética y sus otras obras en prosa. Mistral. Para América Latina una cantidad de cosas. Es Gabriela Mistral la primera persona, escritora o escritor en recibir el premio Nobel. Aquí en esta feria que estamos en medio de Macondo y demás y celebramos con mucha ilusión y le atribuimos milagros al nuestro y decimos así todos parejeros, como dicen en Puerto Rico, que está aquí Juan Duchesne, que aprendí esa palabra. En Colombia dicen igualaos. Me gusta mucho el género, la palabra parejero. En Puerto Rico nos pusimos parejeros y todos nos decimos Nobel, ¿no? Nuestro Nobel. De alguna manera, por muchos años, en el colegio. En el ensayo sobre las palabras de la loca alegría, el ensayo sobre literatura colombiana, ahí está. Menciono una pequeña escena de la hojarasca que creo que ha pasado desapercibida. No, bueno, no pasará desapercibida. Hay varias cosas ahí. La lectura queer ilumina cosas muy, muy especiales. Pero además permite unas miradas como esta que se fija sobre este ser que se nos presentó siempre como la maestra ideal, la madre ideal que no tuvo hijos, todas estas cosas. Y el título que encontró Fiol Mata, que me parece sensacional, ¿no? Una madre queer para la nación. Eso me parece a mí.
Sí, y hay un libro nuevo publicado, creo que en Chile, de la correspondencia entre Gabriela Mistral y su amante última, sí, Doris Dana, la norteamericana. Creo que el libro se llama algo así como Querida Maestra. Querida Maestra. Y registra toda la correspondencia apasionada entre ellas dos. Bueno, Gabriela Mistral colaboró en ese mito sexualizado, sí. Y si yo hubiera ya desastres. ¿Un desastre con una tesis? No. No. Ah, bueno. No es ningún desastre mayor, es pura agua. Hay por lo menos dos obras narrativas que registran la figura desconcertante de Gabriela Mistral. Una es del mismo guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, que escribió el famoso cuento Un hombre que parecía un caballo sobre el futuro Porfirio Barba Jacob en su paso por Guatemala. Y en la misma época que escribió ese texto sobre Barba Jacob, 10 años más tarde, escribe un texto muy extraño que se llama La asignatura de la Esfinge sobre Gabriela Mistral, que la convierte en una especie de leonesa terrible que va esclavizando a los hombres y devorándolos y es una figura muy perversa y terrible que hace que el narrador cuestione su propia identidad genérica. Hay unas frases en ese cuento muy llamativas al respecto. 30 años después, Rosario Castellanos escribe un cuento largo, álbum de familia, sobre una visita a México de Gabriela Mistral y alguna secretaria, donde van a entrevistarla dos periodistas mexicanas y lo que se va insinuando es una especie de terrorismo por parte de Gabriela Mistral con respecto a esas dos jóvenes. Entonces, mucho antes que haya llegado la crítica a tratar de elucidar los misterios de Gabriela Mistral, un par de escritores estaban preocupados por tratar de registrar la extrañeza que producía. A mí me llama la atención también el hecho de que sea la María de Jorge Isaacs la que un francés se haya molestado a tornarla en pornografía. Porque si uno vuelve a leer la María, hay muchísimos roces y miradas, no solo entre Efraín y María. La novela de Jorge Ricardo Gómez hace que haya una perversidad polimorfa entre todos los miembros de la familia y todos los esclavos domésticos y incestos y bestialidad y todo lo demás. Pero de algún modo eso ya estaba presente como posibilidad en la María, esa manera esa sensualidad tan cargada en la novela de Isaacs. Ya la notó Borges en un ensayo de 1937, que hay una especie de sensualidad atormentada, reprimida, pero muy presente en la novela. Y creo que eso, hemos tratado, la última vez que estuve aquí, estábamos hablando con Luis Ospina y Carolina Zanini y algunos otros de querer hacer un original en castellano de esa novela francesa.
El A problema mí me la es llevaron entorchada, pero no me atreví. Eso sí. el gráfica En no serio, es sí. no es para menos. Entonces el hecho de que uno de los monumentos nacionales se haya convertido en eso llama la atención, por lo menos. Vámonos para otra, pues no como Gabriela Mistral, que ahora que podemos decir la matria de la nación, sería buenísimo poder llamarla en español así, y es Teresa de la Parra. Ajá. Bueno, en Teresa de la Parra también Silvio Molloy ha escrito sobre un anillo que era una especie de anillo de compromiso entre Teresa de la Parra y Amelia Barrios, que después de la muerte de Amelia Barrios, cuando Teresa de la Parra estaba con Lidia Cabrera, se lo dio a Lidia Cabrera y eventualmente eso se supo. Parece que hay muchísima correspondencia entre Teresa de la Parra y Lidia Cabrera en la biblioteca de la Universidad de Miami y eso vale la pena que alguien hiciera una edición. ¿Y ya está liberado? Eso no lo sé. Y no sé nada de la situación de los herederos Sí. de las dos. Que fue, eso también toca decirlo, ¿no? Que cuando se deja el acervo en un archivo y se deja condicionado a una generación o dos generaciones. Sí, un caso preocupante de eso, y eso sí está aquí en la feria, en el Fondo de Cultura, es la autobiografía de la juventud de Salvador Novo, del poeta mexicano. Sí. En los años 40 escribió una autobiografía de su juventud procaz, que se llama La Estatua de Sal, con un título que viene obviamente de la historia de las ciudades de la llanura, y Novo le dio el manuscrito a Carlos Monsiváis antes de morir, y Monsiváis tuvo que esperar algo así como 25 años para poder publicarlo, hasta que muriera el último mencionado en ese texto. Entonces, un libro de fines de los 40 no se publicó hasta fines de los 90, ¿no? 50 años después. Es un libro muy, muy interesante, lo recomiendo, sin duda, no solo por su visión de cómo era la sexualidad en todas sus tónicas en Ciudad de México en la década después de la Revolución Mexicana o de la Revolución Mexicana, sino también las redes de amistades que abarcaban un montón de los amigos que también tenía Bárbara Jacob en México, Rafael Eliodoro Valle, el hondureño, etcétera, etcétera. Y hay una escena muy graciosa, sangrienta de ese libro en que Pedro Enríquez Ureña se interesa en la sexualidad abierta de su discípulo Salvador Novo y está muy curioso a la vez que muy reprimido. Entonces, ese sería otro texto que podría recomendar, que está aquí disponible. En alguna ciclo rosa tuvimos una ponencia sobre los 43, que también... 41. 41, sí. Yo estoy sí, con una novela. 47, Bueno, hubo una fiesta en 1901 en México donde 42 hombres fueron arrestados, pero uno fue liberado enseguida porque era el yerno de Porfirio Díaz. Que dicho sea de paso, probablemente tuvo relaciones con Emiliano Zapata, joven, relaciones de patrón y peón. Sí. Y esa 5 años después, bueno, hay unos grabados famosos de José Guadalupe Posada sobre ese incidente. Pero 5 años después se escribió una novela, Los famosos 41, que cuando Ben Cifuentes y Robert Irwin comenzaron a interesarse en él, quedaba únicamente un ejemplar. No sabemos de
cuántos ejemplares era la edición de 1906, pero todos se habían perdido salvo uno, y a base de ese uno se hizo después una reedición. Entonces, eso, hay un joven en México que me ha hablado de una novela que se publicó en El Paso, Texas, en 1915 o algo así, en la misma época que los de abajo. Así que hay otras obras que andan perdidas. Pues es un trabajo de archivo, es un trabajo de archivos que están guardados y están depositados esperando la liberación. En Washington hablarían de desclasificar no solamente las cosas de la CIA y los secretos de guerra, sino también estas otras historias que están ahí por descubrir. En cuanto a los archivos de Gabriela Mistral, ese fue precisamente el caso. Cuando se abrieron comenzamos a aprender, a saber y a tener un espacio para mirarlo. Y yo me sonrío porque cuando me comentó Daniel acerca de la portada de la nueva serie Páramo, me dijo, yo pensé que todo iba a ser azul. Bueno, porque Juan Camilo me mandó por correo una posibilidad. Una muestra. Yo creo que Juan Camilo se aterró cuando vio que nos tocó la publicación de las obras completas de Laureano Gómez y toda la portada era azul, porque se necesitaba. Y debo decir que cuando tuvimos la reprimenda por no haber terminado la publicación de la obra completa de él, tuvimos que dar la explicación pues pertinente. Se publicó en 2 etapas porque también por disposición de él mismo la segunda parte de sus escritos no se podía publicar hasta pasadas 30 años de la muerte del último del que hablaba mal en esas obras. Entonces, estos mecanismos no son ni de un lado ni de no, son para todo el mundo. Hay cosas que se prefiere no pues dejar allí y bueno, sacarlas cuando se puede. Y ese es el trabajo de investigación y de investigadores. Ahora que hemos nombrado a Juan Camilo González Galvis, quisiera agradecerle el hecho de haber incluido 3 ilustraciones de tapas de algunas de las obras. Sí. Las primeras 2 ediciones de Pasión y Muerte del cura Deusto y la tapa la segunda edición del Ángel de Sodoma de Hernán de Catá. La tapa de El Ángel de Sodoma, ustedes no pueden verlo desde allí, pero es muy curioso porque el autor, bueno, aparece el título, El Ángel de Sodoma, después Gregorio Marañón, el sexólogo español, prólogo, después el autor de la novela, A. Hernández Catá, y después L. Jiménez Azúa, abogado, después fue un político republicano importante, incluso presidente de la República en el exilio en Buenos Aires. Es decir, que la autoridad del autor se viene puesto en tela de juicio un poco por la importancia que se les dan al sexólogo y al abogado, como si la novela fuera una especie de documento sobre las posibilidades que ofrecen la nueva medicina o el nuevo derecho, y no una obra autónoma en sí misma. Eso es lo que se deja ver en esa portada. Buenas tardes. De parte de Casa Tomada los invitamos al club de lectura que se llama El Fuego Secreto, como la novela de Fernando Vallejo, que pues nosotros hicimos con Nicolás una selección de textos que tuvieran en cuenta o que fueran de temática queer o que se desviaran un poco de la norma, que fueran raras. Y es los terceros jueves de cada mes
Ya hicimos 3 sesiones, comenzamos con Vista desde una acera de Fernando Molano, después El fuego secreto de Fernando Vallejo y Negra de Wendy Guerra, y vamos ahora a hablar de un clásico que es Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Un poco, en parte porque es muy difícil conseguir otras obras y hay que apelar a lo clásico, así que por eso está también así, y los invitamos entonces a todos a que participen el tercer jueves de cada mes a las 6 en Casa Tomada. Bueno, Casa Tomada, ¿dónde es Casa Tomada? Aquí está la dueña, y en este piso, aquí al final, tienen este momento, los libreros independientes tienen un espacio y ahí pueden ver. Y aquí en primera fila la niña dueña puede repartir tarjetas. Y al final el 10%, ¿no? El CBY. Miren, esos espacios son espacios importantes para ir conociendo. A mí me quedó el dolor enorme de no haber podido tener a Pedro Lemebel en el ciclo rosa, pero me dio mucha alegría saber que había estado en el Carnaval de las Artes en Barranquilla, y pues haberlo leído, enseñado, disfrutado, gozado y seguir en ello y encontrarlo cada vez más en distintas partes. También me da mucha alegría el hecho de que revistas culturales de las nuestras, con sus limitaciones y todo, impuestas también por la misma dinámica editorial, hayan abierto espacio, así sea una vez al año, a este tipo de producción cultural en general, para tener una mirada que ilumine, ¿no?, de otras maneras, formas, como le gusta a algunos decir, en todas las áreas. En Arcadia ya no sé cuántos años hay número gay y se ha ido alternando, ¿no? Hubo número lésbico y etcétera. Y creo que son espacios, son rendijas que se aprovechan, como se dice en inglés, ¿no?, metiendo el pie ahí en la puerta y luego forzando que se abra completamente. A mí me parece que sí es complicado conseguir algunas obras, pero no por ellas mismas, sino por los mecanismos perversos de distribución que hay y de rotación de inventarios, ¿no? Si no se venden 6 meses, se van a la picadora. Entonces es más bien por ahí. Pero igual, cuando uno viaja, pues se trae todo lo en ese momento de Alfaguara, Chile, para poder tenerlo acá y así, ¿no? Son mercados bastante compartimentados, como cuando usted va al Carulla de la 85 y va al Carulla de más al sur, que los productos son distintos. Entonces, pues un poco así funcionan las distribuciones. Algunas distribuidoras han tratado de hacerlo. Hubo una empresa utópica llamada El Placard que tuvo distribución, pero creo que ellas desistieron después de algún tiempo. También hubo una librería de otra gran animadora de los ciclos rosa, de apellido Esguerra, que todavía está por ahí, pero sí son dinámicas de mercado que son fuertes y contra las que a veces no pueden pues no se pueden muchas cosas, pero hay un club de lectura. Yo creo que ese club de lectura va llamando otras cosas. Nosotros mismos podemos, a través de lo que hacemos culturalmente, en nuestros pequeños programas de radio, en nuestras pequeñas publicaciones, en nuestros pequeños mundos culturales, ¿no?, empezar a mostrar otras posibilidades y empezar a leer de otra manera. Qué bueno poder leer de otra manera, leer a Cavafis y sacarle a Cavafis todo lo que se le puede sacar y conectarlo con Luis Guiac y su viaje a Ítaca. Son mundos que se abren y lo enriquecen aún. Les quiero agradecer muchísimo su presencia esta tarde aquí en este lugar. Aprovechen y aspiren bien el aire que hay acá y láncense a buscar todas estas cosas, así sea en el pabellón del Fondo de Cultura Económica. Nuestro libro está en el
en el stand del Instituto Caro y Cuervo. También aquí a la salida. El stand del instituto, mire que lo estoy diciendo en español, el stand del instituto está hecho de papel reciclado. Por primera vez pues en papel, cartones, tiene unas sillas fantásticas, la gente entra y lo mira y dice si estoy aquí, si ahí está. Es la imprenta patriótica hecha en reciclaje, imprenta patriótica cartonera, vayan a verlo solo por curiosidad. Y también hay libros, me imagino que dan algunos libros en la editorial Javeriana, pásense por ahí, hay sorpresas siempre. Y bueno, muchas gracias Dan y muchas gracias a todos ustedes. Bueno. Gracias, Bello. Y gracias, Carmelita.